Pasamos entonces ahora a la parte de los ejercicios sobre conjunto de números, ¿verdad? Tenemos aquí el primer ejercicio que nos dice: en los siguientes problemas, R, Q, Q', Z, N y P designan respectivamente los números reales, racionales, irracionales, enteros, naturales y primos. Como pueden ver, este libro introduce también el conjunto de los números primos, que como ustedes saben, el conjunto de los números primos son todos los números enteros positivos que son divisibles solamente por sí mismos y por la unidad. Eh, tenemos que decir también que los números primos están incluidos dentro de los números naturales. ¿Está bien? Entonces habría que mencionar eso porque no estuvimos viendo eso en los diagramas que habíamos visto. Teniendo esto en cuenta, decir qué es verdadero y qué es falso en lo que sigue. O sea, teniendo en cuenta estos conjuntos de números, él nos va a dar algunos enunciados y nosotros lo único que tenemos que decirle por qué es verdadero o por qué es falso. ¿Está bien? Bueno, ustedes eso entonces lo que tienen que saber de memoria, las abreviaturas de los conjuntos de números y obviamente también las propiedades, ¿verdad? Este número real, número racional, que pueden ser representados en forma de fracción. Irracional son los que no pueden ser representados en forma de fracción. Para determinar en muchos casos es muy útil también el uso de la calculadora. ¿Está bien? Entonces después tenemos el conjunto de los números enteros, que son los números que no tienen parte decimal, pero incluye también a los negativos, los positivos y al cero. Y el conjunto de los números naturales, que incluye solamente del cero hasta el infinito positivo. Y el que ya vimos, que son los números primos, que están dentro de los números naturales y que son solamente divisibles por sí mismos y por la unidad. Entonces, la primera afirmación nos dice: menos 7 pertenece a natural. Entonces, ahí tienen ustedes que saber que los números naturales solamente están comprendidos por los números positivos y el cero. Por lo tanto, esta afirmación es una afirmación falsa. Entonces vamos a ponerle falso. N solo contiene a los enteros positivos y como se ve, menos 7 es negativo. Entonces le dijimos que es falso y le fundamentamos también por qué, ¿verdad? Pasamos al siguiente, que nos dice: raíz de 2 pertenece a irracional. ¿Cuál es la característica del conjunto de los números irracionales? Que no pueden ser representados en forma de fracción. ¿Entiende? Entonces hay que ver si raíz de 2 puede o no puede ser representado en forma de fracción. Vamos. Aquí tenemos entonces, a eso es lo que me refería cuando les dije que era importante el uso de la calculadora para comprobar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, acá nos dice que raíz de 2 es irracional. Lo que nos está diciendo en otras palabras es que raíz de 2 no puede ser representado en forma de fracción, ¿verdad? Entonces vamos a escribir acá en la calculadora raíz de 2. Nos sale 1,4142 y esto probablemente va hasta el infinito, ¿verdad? Y al apretar Shift fracción, fíjense cómo el número no puede ser pasado en forma de fracción. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esta afirmación es verdadero, puesto que el número raíz de 2 es un número entonces irracional. Entonces le ponemos verdadero. Raíz de 2 no se puede expresar como razón de dos enteros, por lo tanto no es racional. O sea, en otras palabras, es un número irracional. Pasamos al siguiente, nos dice 4 pertenece a entero. Entonces, fíjense que 4 es un número entero porque no tiene coma y también es un número natural, ¿verdad? Pero nosotros lo único que tenemos que responderle es si realmente es cierto lo que nos está diciendo. Y él nos está diciendo que el número 4 pertenece al conjunto de los números enteros y efectivamente pertenece, porque los números enteros son todos los números que no tienen parte decimal, tanto negativos, positivos y el cero. Por lo tanto, esto también es una afirmación verdadera, porque Z es el conjunto de los enteros, contiene todos los enteros positivos y negativos. Siempre que se habla de números enteros, entonces ustedes van a tener la idea de que son números que no tienen parte decimal, que no tienen coma. Entonces creo que
ustedes podrían obtener la bibliografía y hacer más ejercicios de este estilo, ¿verdad? Para poder ir acrecentando también sus conocimientos en el área. Ahora nosotros vamos a pasar al siguiente ejercicio que nos dice el número 10. ¿A cuáles de los conjuntos real, racional, irracional, enteros, naturales y primos pertenece cada uno de los números siguientes? En este caso va a ser un poquito diferente, ¿verdad? Él nos va a dar un número y nosotros tenemos que decirle en el conjunto de qué números él cae, ¿verdad? En el conjunto de qué números está el número que él nos va a dar, ¿verdad? Entonces vamos a ir analizando, ¿verdad? Tenemos aquí la letra A que nos dice menos 3 cuartos. Es un número que está expresado en forma de fracción simple. Y como ustedes saben, no puede ser entero porque, sí, claro, toda fracción pues ya es un número decimal. Fíjense que si acá ponemos negativo 3 cuartos y pasamos, ya tiene un punto decimal. Por lo tanto, ya no puede ser un número entero. ¿Se entiende? Ya no puede ser un número entero ni mucho menos natural, ¿verdad? Entonces quiere decir que o puede ser racional o irracional. Y el hecho es que es racional, puesto que los racionales pueden ser expresados en forma de fracción, como de hecho está este número, y los irracionales eran los que no podrían ser representados en forma de fracción. Por lo tanto, vamos a decirle que este pertenece al conjunto de números racionales. ¿Está bien? Pasamos al siguiente, que nos dice el 13. El 13, por ejemplo, es un número entero, es un número natural y también es un número primo. Porque si dividimos el 13 desde el 1 hasta el 13 por todos los números que comprenden, el 1, el 2, el 3, el 4, solamente va a ser divisible exactamente por el 1 y por el 13. ¿Entienden? Deberían ustedes de ampliar un poquito si por ahí no comprenden bien el concepto de números primos, ¿verdad? Leer un poquitito. Entonces este conjunto, o este número mejor dicho, está dentro del conjunto de los números primos. ¿Está bien? De hecho que ustedes saben que por ser primo es también natural y es también entero. Y es también racional y es también real, como ustedes saben. Porque cuando habíamos visto los diagramas de Venn, eso era lo que demostraba, ¿verdad? Pero este ejercicio quiere que demos, digamos, a qué conjunto más particular pertenece. Sabemos que todos los números son reales, ¿verdad? Aparte de los complejos que, como habíamos dicho, nosotros todavía no vamos a estar contemplando en esta unidad. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente que nos dice raíz de menos 7. Fíjense que raíz de menos 7, vamos a hacer un poco en la calculadora aquí. Este es aquí es una pequeña trampita que nos pone el libro, en realidad, ¿verdad? Justamente estábamos hablando de los números complejos. Fíjense que si ustedes en la calculadora ponen raíz de menos 7, sale error. O sea, no existe raíz de menos 7. Lo que ustedes tienen que manejar que esta calculadora solamente se mueve en el campo de los números reales. O sea, si por ejemplo uno pone raíz de menos 4, va a salir error, porque raíz de menos 4 en realidad ya es un número imaginario, un número complejo. ¿Se entiende? Entonces, este en realidad no es un número real, por eso sale error en la calculadora, porque no existe ningún número que elevado al cuadrado de menos 7. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo un poco más claro, ¿verdad? Si ponemos raíz de 9, va a salir 3, ¿verdad? ¿Por qué sale 3? Porque 3 al cuadrado es 9, claro. Ahora, ¿por qué al poner raíz de menos 7 entonces no sale ningún valor? Porque no existe ningún número que elevado al cuadrado de menos 7. No va a existir ningún número en el campo de los reales que cumpla con esa condición. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta calculadora lanza un error puesto que ella se mueve solamente en el campo de los reales y lo que ustedes deben entender es que este número entonces es un número complejo. ¿Está bien? Bueno, entonces como digamos ejercicios introductorios a conjuntos de números creemos que está muy bien y le pedimos como siempre que ustedes
vayan practicando más ejercicios de la bibliografía para poder ampliar la destreza que tienen en el manejo de este contenido. Muchas gracias.